Buen día, mi nombre es Brunel Heredia y junto con mi compañero Fabricio Apaestegui les explicaremos acerca de los retos de la democracia peruana en los años 80. La década de 1980 representó un periodo de gran inestabilidad para la democracia peruana, que tuvo que hacer frente a desafíos políticos, económicos y sociales de enorme magnitud. Este periodo estuvo marcado por la crisis económica, el auge de la violencia política y una profunda deslegitimación del sistema democrático. El gobierno de Alan García intentó aplicar políticas heterodoxas que profundizaron la crisis económica, mientras que el intento, mientras que el crecimiento del grupo subversivo Sendero Luminoso y la respuesta del Estado generaron un espiral de violencia. Ante este contexto surge la siguiente interrogante. ¿Hubo retos económicos, sociales y políticos que la democracia peruana tuvo que enfrentar de los años 80 del siglo XX? En cuanto a esta pregunta, podemos considerar que la democracia peruana sí enfrentó retos económicos, sociales y políticos en los años 80 del siglo XX. Por ello, en las siguientes líneas defenderemos nuestra postura con argumentos sólidos. En el ámbito político, uno de los mayores desafíos fue la fragilidad institucional y la erosión de la legitimidad del gobierno democrático. Alan García asumió la presidencia en 1985 con un gran respaldo popular. Por su gestión estuvo marcada por la falta de concertación política y una relación conflictiva con las Fuerzas Armadas y el Congreso. Según Huiza, la crisis de gobernabilidad se agravó debido a la incapacidad del Estado para hacer frente a la insurgencia de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, lo que llevó a una respuesta represiva que debilitó el Estado de Derecho. Otro factor que afectó la estabilidad política fue la polarización entre los diferentes sectores de la sociedad y el desgaste del sistema de partidos. Según Paniagua, él señala que el descrédito de los partidos tradicionales, sumado a la corrupción y la ineficiencia del gobierno, generaron un desencanto ciudadano que favoreció el ascenso de alternativas políticas populistas y autoritarias, como se evidenció con la llegada de Alberto Fujimori al poder en 1990. La democracia, en este sentido, se vio amenazada no solo por la violencia subversiva, sino también por la pérdida de confianza en las instituciones. Durante los años 80, el Perú sufrió una grave crisis económica. El gobierno de Alan García implementó políticas como el control de precios y el aumento de gastos públicos, lo que inicialmente generó un crecimiento que luego derivó en una hiperinflación y la recesión. La negativa a pagar esta deuda externa y el enfrentamiento con los organismos internacionales agravaron la situación llevando al país a un aislamiento financiero. La hiperinflación superó el 7000% en 1990, lo que destruyó el poder adquisitivo y provocó una escasez de productos que afectaron el empleo, fomentando la informalidad y el Estado. El ámbito social y la crisis económica se sumó al conflicto interno con Sendero Luminoso, que llevó a asesinatos, atentados y desplazamientos masivos. La respuesta del Estado incluyó operativos militares y la militarización de regiones, lo que también generó violencia a los derechos humanos. La pobreza y la desigualdad aumentaron, especialmente en las zonas rurales, donde faltó servicios básicos y la migración forzada profundizaron la crisis. La corrupción y la falta de respuestas del gobierno generaron desconfianza en las élites y la economía, alimentando el descontento popular y el favorecimiento del liderazgo populista. En conclusión, tenemos que la democracia peruana enfrentó grandes desafíos debido a la crisis política, económica y social. La incapacidad del gobierno para manejar la situación debilitó la confianza en las instituciones y abrió camino a figuras como Alberto Fujimori, quien capitalizó el descontento popular en este periodo, que evidenció con grandes rasgos la fragilidad institucional que pudo haber sido aprovechada por fuerzas autoritarias cuando el Estado no respondía eficazmente a las necesidades del pueblo. Un, un tema relevante para comprender los desafíos actuales
de la democracia del Perú. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos son?